vocación es aquel signo maravilloso de amor que Dios te entregó, para que así lo ames y te dejes amar. Jesús murió por ti. ¿Y tú qué piensas hacer por Él? En muchas ocasiones de la vida, Dios pone varios caminos en tu vida. Sin embargo, Él sabe cuál es el perfecto para ti. Buenas tardes, hoy nos encontramos en el Seminario Mayor San León Magno con una persona muy especial, un seminarista, Javier Romero, el cual el día de hoy nos va a contar un poco sobre su historia. Buenas tardes, Javier. Te queremos hacer unas pequeñas preguntas. Primero queremos saber cómo era tu vida antes y cómo es ahora de ingresar ya en el seminario. Buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad, gracias por la experiencia de poder compartir el llamado que Dios me ha hecho. Con respecto a tu pregunta, Steffi, yo era un joven normal, digámoslo así, entre comillas, ¿sí? Yo entrenaba básquet, salía con mi enamorada, me iba con mi familia de paseo, salía con mis amigos, me iba a fiestas, hacía muchas cosas. Pero ya en el llamado que Dios mismo ha ido poniendo en mi vida, estoy implicado cambiar el estilo de vida que quizá uno tenía. Sí, yo no puedo decir yo era de los que me emborrachaba, no nada de eso, pero sí tenía otro estilo completamente diferente, el cual más estaba basado en mi personalidad, en lo que yo voy a ir compartiendo, pero de acuerdo a la experiencia, tanto en el colegio como en la universidad, el desenvolvimiento con los jóvenes y mi servicio también en la iglesia. Yo colaboraba antes de entrar al seminario, colaboraba en la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Cuenca, en el movimiento Alfa y también en mi parroquia Cristo Salvador. Ahí acompañaba como asesor del grupo juvenil. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo sintió el llamado que Dios le hizo esta vacación? Bien, mi llamado surge en torno justamente a la juventud. En el año 2011 tuve la bendición de participar de una jornada mundial de la juventud, que es un encuentro, valga la redundancia, a nivel de todo el mundo en torno a Cristo, pero en la persona del Papa. En ese tiempo, Benedicto XVI. Y este encuentro se lo realizó en Madrid. Todos estábamos congregados de aquí de la Arquidiócesis de Cuenca, fuimos 80 jóvenes, yo estaba al frente como coordinador, y más o menos nos dieron la distribución para la vigilia de oración, pero con la característica de que los grupos estaban distribuidos por letras, y el Ecuador estaba en la letra F, es decir, estaba bastante distante. 2 millones de jóvenes ahí reunidos en torno al Papa, nosotros estábamos bastante lejos. Pero resulta que la persona que nos estaba acompañando como responsable, como sacerdote, me da a mí el pase para que yo pueda estar en el bloque A, es decir, muy cerquita del Papa. Y yo, claro, me pregunté y dije, ¿por qué yo? Habiendo tantos otros jóvenes más, pero hasta ahora es que lo entiendo. Y de ahí me acerqué, recibí, caminé como una hora para llegar a donde estaba el bloque A. Estuvimos ahí en un ambiente de oración bastante fuerte, pero a mí me llamó mucho la atención porque antes de la oración hubo una tormenta eléctrica. Entonces se cayeron las pantallas gigantes, se cayeron los parlantes, incluso el viento se fue llevando el solideo del Papa, ¿sí? Salió volando así y todos los guardaespaldas de ese momento como que lo cubrieron. Y yo me puse a reflexionar y dije, ¿qué hace que una persona adulta se quede aquí pasando frío? Porque encima el Papa lo dijo en español, dijo: queridos jóvenes, si ustedes permanecen aquí, yo, vicario de Cristo, permanezco junto a ustedes. Y en eso empezó la oración y todo lo demás, y después como de una hora más o menos, el Papa hace esta pregunta, dice: pónganse de pie aquellos jóvenes que han sentido el llamado a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Y aunque no me crean, yo ya estaba de pie. Y claro, como joven, la primera reacción es mirar a los lados a ver quién me vio. Ese tiempo también me acompañó mi enamorada, pero mi enamorada se quedó atrás, entonces no vio. Cuando ya llegué acá a la ciudad, pues en realidad me hice loco, o sea, no quise asumir el llamado que Dios me hizo y empecé a evadir. Sí, decía, no, yo creo que fue el ambiente, fue la oración, fue el Papa, todo lo que ustedes quieran, pero no asumí el llamado que Dios me hizo. Y negaba y siempre había personas que por ahí me decían: oye, Javier, usted tiene vocación de sacerdote. Yo decía, no, esas cosas jamás, nunca. Y mírenme ahora dónde estoy. Y luego ya ir asumiendo eso me llevó a conversar con mis papás. Entonces yo cuando conversé con mis papás,
Me dijeron: Javier, si es tu decisión, nosotros te apoyamos, pero lo único que te pedimos es que acabes tu carrera universitaria. Yo, obedeciendo al cuarto mandamiento, honrar padre y madre, terminé mi carrera universitaria, tengo un título de tercer nivel, y ya con eso yo dije: no hay nada ni nadie que me impida que yo le responda a Dios, y por eso ya ingresé acá a la casa de formación, en donde ya voy 3 años. Joven, no te des por vencido. Anuncia el reino de Dios. No te avergüences de quien dio la vida por ti. Dios te eligió para hacer luz en el camino de los demás. Aprovecha tu oportunidad. Bueno, aquí seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo que enfrentar antes de tomar esta decisión? El primer obstáculo siempre va a ser el miedo al fracaso, el miedo o la seguridad de que este es mi camino, de que este es mi llamado. Entonces, por el miedo yo, como ya les contaba, evadía mucho la experiencia y decía: no, yo soy sacerdote, creo que no. Entre los otros miedos estaba el dejar mi familia. Como les contaba, yo siempre pasaba con mi familia, con mi enamorada, mis amigos. Yo decía: esta vida como que la tengo ya todo tranquila, y ¿para qué voy a cambiar? Pero todas esas pruebas van pasando a medida de que uno va respondiendo con radicalidad el llamado que Dios le ha hecho y dándose cuenta que las cosas con Él van a ser mejor. Es decir, uno pierde todo, pero en verdad gana todo. O sea, ganar esta familia con mis nuevos hermanos, con la nueva, digamos, comunidad de la cual nosotros estamos viviendo y compartiendo, eso vale más que muchas cosas. Y siempre está como ese miedo, incluso no les puedo negar hasta ahora, el saber que este camino también sigue siendo discernimiento. Yo no estoy seguro de decir quiero ser sacerdote, porque la iniciativa, el llamado viene de Dios. Más bien yo cada día me levanto y digo: hoy también te voy a decir sí, Señor, para seguir aprendiendo, formándome, trabajando mis debilidades, pero también potencializando mis fortalezas, y que eso me ayude a ayudar de la mejor manera a la iglesia, a la comunidad, a quien más lo necesite. Bueno, y otra pregunta, Javi, que te queremos hacer es que ¿cómo es ahora tu vida en el seminario? Bien, me levanto a las 5:30 de la mañana todos los días, hago el rosario normalmente, a las 6:15 tenemos oración personal en la capilla, todos los días tenemos Eucaristía, de 6:15 a 7:15, de ahí tenemos lo que es el desayuno, luego tenemos clase de 8 a 12:30 más o menos. Aquí es como una universidad, igual tenemos que trabajar o obtener el puntaje de 100 en cada asignatura. Actualmente tengo 8 materias, ¿sí? Son 9 años en total toda la formación, estoy como en el 5º año, pero eso implica que hay que estudiar. Uno aquí a veces dice: no, yo llego y quiero ser sacerdote, pero no es tanto así. Después del almuerzo, el aseo de la casa, como ustedes se darán cuenta, en la casa es pequeñita, entonces nos repartimos el aseo. Luego tenemos deporte todos los días, como yo les contaba, juego básquet, entonces aquí también hay otros hermanos seminaristas con quienes compartimos el deporte. A las 3:30 tenemos hora de estudio o trabajo en equipo. A las 6 de la tarde tenemos lo que es vísperas, la oración de la tarde, luego la merienda y terminamos con la oración de la noche, generalmente completas, o la adoración al Santísimo, ya depende cómo programemos. Y desde ahí ya uno empieza a hacer los deberes, las tareas, el estudio, para nuevamente seguir. Y los fines de semana realizo lo que es la pastoral, es decir, desde el viernes en la tarde hasta el domingo al mediodía. Yo visito con otro hermano seminarista las parroquias, porque en este año me han encargado la pastoral vocacional. ¿Qué es la pastoral vocacional? Es ir motivando, acompañando, guiando a quizá otros jóvenes que igual que yo han sentido el llamado de Dios. Y entonces es hacer que ellos se acerquen al seminario, que conozcan cómo es, que vivan su proceso de discernimiento y que al final decidan y que ellos vean si este es su camino, si esta es su vocación, e ingresen. Es una experiencia muy bonita, no es fácil, pero en realidad yo estoy muy alegre y muy contento de estar aquí. Ya, y con el llamado que Dios le ha hecho, ¿cuál cree que es su misión, con la sociedad? Yo creo que la misión que todos nosotros tenemos es salvarnos. Ahora, ¿cómo nos salvamos? Hay muchos caminos. En el camino de la vocación encontramos la vida laica. ¿Qué es un laico?
es aquella persona que no pertenece al clero. Es decir, ustedes al ser parte de la iglesia son laicos, es un camino, el camino de ser cristianos, bautizados y ser santos, porque también podemos ser santos. Otros caminos está la vida matrimonial, en donde quizá hoy los jóvenes vemos que no es fácil, porque pensamos que simplemente es ir a vivir con alguien o probar qué tal nos va y si nos va bien, y si no, pues nos separamos y buscamos otra relación, y no es así. Y también está la vocación específica de la vida religiosa o la vida matrimonial, porque a estos caminos nos tiene que llevar o conducir a nosotros a encontrarnos con ese Dios verdadero. Y en mi caso yo le definiría como una sola palabra: servicio y donación a los demás, la entrega de mis habilidades quizá y de lo que puedo ir compartiendo diariamente con las demás personas, principalmente con quienes más lo necesitan. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. No importa cuántas veces hayas caído o cuántas dudas tengas, únicamente confía en Él. Nunca te dejará solo. La vocación es aquel lugar en donde tú estás y eres feliz. Aquel preciso lugar desde el cual puedes servir a Dios. Bueno, a continuación, Javier, te queríamos preguntar algo muy importante, que nos des un consejo a los jóvenes de hoy en día. Si un joven tiene una inquietud vocacional, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tienen que hacer es arriesgarse, es dar el primer paso. Es como cuando uno va a una piscina y quiere nadar sin meterse a ella, es imposible. Tiene que al menos ingresar al agua para saber si puede o no puede nadar, y eso es un proceso que tiene que ir aprendiendo poco a poco y luego ya estará pues aprendiendo, digámoslo así, o incluso enseñando a otros lo que es la natación. Lo mismo es en el caso de la juventud. Ante el llamado que Dios nos hace es ser valientes, decididos, arriesgados, es dejar muchos prejuicios que quizá nosotros tenemos, porque hoy hablar del sacerdocio, de la vida religiosa, es para gente que quizá vive muy lejos, ¿no? Para nosotros que vivimos en la ciudad, porque pensamos que ya no está de moda. Hablar de Dios hoy ya no está de moda. Así que yo les quiero invitar, queridos jóvenes, a que ustedes sean protagonistas de esta construcción del reino de los cielos ahora. Los jóvenes que estamos en la iglesia no podemos ser como el resto, debemos ser diferentes, debemos marcar la diferencia, incluso a veces remar en contracorriente, porque el mundo necesita jóvenes, necesita mujeres valientes, decididas, y en su caso, animarles. Muy bonita la experiencia, y ánimo, quizá la vocación de ustedes sea la vida matrimonial o quizá la vida religiosa, pero lo importante es que ustedes se arriesguen, que sigan sirviéndole a Dios, y no olviden que ser católico no es ser aburrido. Ser católico es vivir la alegría y es contagiar a otros de ese mismo entusiasmo. Así que Dios y la Virgen Santísima, María Auxiliadora, siga a ustedes acompañándoles siempre. Yo estudié en el técnico salesiano, así que pues tenemos bastante afinidad en eso, y ánimo, que Dios, insisto, bendiga sus estudios, sus vidas, sus familias, todo lo que hacen. Amén. La última pregunta que te queríamos hacer es que ¿cuál ha sido una de las mejores experiencias que has tenido en tu vocación ahora? Una de las experiencias más bonitas fue cuando ya estaba como en la recta final de mi carrera universitaria y tenía que presentar mi proyecto de tesis, pero en realidad me había descuidado bastante. Ya estábamos como en mayo y en junio yo tenía que venir al encuentro de candidatos aquí en el seminario. Me tocó hacer prácticamente lo más rápido posible, pero cuando ya iba terminando y me iba dando cuenta y decía, ¿será que esto es para mí? Y cuando luego ya presenté la tesis, me dijeron que no se sabía todavía la fecha de la graduación, y yo me fui de misiones porque ya me dijeron aquí que había sido aceptado para formarme como seminarista, para llegar a ser sacerdote. Y en eso estuve un mes en la parroquia San José de Balsay, pero en el transcurso de esa experiencia de misiones, en donde yo fui conociendo a los seminaristas, me llamaron a decir que tenía tal fecha la investidura, es decir, la graduación, pero que encima de eso tenía que dar el discurso de grado en representación de todos mis compañeros. Entonces yo me sentí bastante emocionado, pero a la vez preocupado, porque dije, yo estoy aquí y ahora ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Llamé a algunos amigos que me iban a presentar los papeles, que había que hacer un trámite, y en eso regresé. Me di permiso, me salí un jueves, vine a mi investidura, estuve con mi familia, compartí, hablé, y una de las cosas que yo puse
en mi discurso de grado fue esto. El sembrador salió a sembrar y dejó la semilla. Decía, queridos ingenieros, en esta tarde que estamos reunidos aquí, yo les invito a que seamos tierra fértil, a que podamos hacer que esa semilla que hemos trabajado durante todos estos 6 años dé buen fruto y podamos trabajar de una mejor manera en nuestras empresas. Pero claro, yo en el interior sabía que ya no iba a seguir la carrera, no iba a, digamos, a ponerla en práctica, pero eso me ha ayudado a mí a entender que Dios tiene otros caminos para uno. Y esas son las experiencias quizá que me han ayudado a mí a comprender cómo Dios va obrando. Dios es increíble, cómo nos va poniendo personas, momentos, circunstancias, y de ahí se han ido dando otras experiencias, como por ejemplo la Jornada Mundial de la Juventud, que fue en Polonia en el 2016, en donde yo ya fui no como joven, sino fui como seminarista. Y en nuestro grupo no habíamos sacerdotes, sino solo teníamos al seminarista, que era yo. Pero en eso, al encontrarme con otros grupos, con otras personas, me llamó mucho la atención porque al presidir una Eucaristía con todas las otras personas, con los otros países, yo estaba representando a mi país. Primero como joven, luego como persona y también como un seminarista, como un vocacionado, y esa experiencia en realidad ha marcado el caminar de Javier, el caminar de toda la experiencia que le voy respondiendo. Así que eso no sé si les pudiera contar. Claro, bueno, te agradecemos muchísimo, Javier, por compartirnos un poquito de tu tiempo y esperamos que Dios y la Virgen te sigan bendiciendo hoy y siempre. Amén. No, gracias a ustedes en verdad por la experiencia, por la entrevista, y para cualquier cosa a las órdenes, ya saben, ya conocen la casa, así que pueden venir con gusto. En los problemas, en las alegrías, en todo momento de tu vida, Dios te ama, sin condición ni restricción alguna.